Perfecto, grabando. Aprovecha de compartir pantalla al tiro nomás. Y dar la bienvenida a la ayudantía. La segunda pantalla. Perfecto. La bienvenida a la ayudantía número 11. Primero que nada, espero que le haya ido bien con las presentaciones del proyecto 1. Que si no me equivoco, tienen que. El profe le habrá generado una tarea en Infoda para que también suban, ya sea el video como tal, el archivo, un enlace a YouTube o la plataforma que prefieran. Y por lo menos la ayudantía de hoy yo quería dejarla explícita en, más que nada, hacer como una muestra inicial de en lo que consiste el proyecto 2, qué es lo que se deben hacer, quizás algunas recomendaciones, aunque algunos ya habrán sospechado de lo que ya ha dicho el profe, que corresponde en la aplicación de otro tipo de controlador, porque durante el laboratorio de control nos acostumbramos a lo que corresponde al control PID, proporcional, integral, derivativo, en donde según cambio de las variables, aplicándole cierta transformación, ya sea aplicarle una razón de proporción, derivarlas para ver cómo van cambiando, o también con su integral para ver, analizando su estado constante, o sea, básicamente el área bajo la curva que genera esa función o esa variable. Pero también que en el área de control hay muchos tipos de controladores. O sea, no se queda, aunque la mayoría de los procesos industriales quizás se realizan con PID, no se queda restringido solo a ese caso. Entonces el tipo de controlador que el profe va a querer que apliquen se llama controlador el profe normalmente le dice o SCAP o Horex, porque es de horizonte extendido que le dice. También tiene una parte predictiva, por así decirlo. Entonces no va a ser como los controladores, digamos. Se me pierde ahí está. Con el caso del PID, que respeta la parte de ser predictivo, o sea, no solo trabajar con los datos anteriores, sino predecir los futuros según las variables que ha estado juntando. Entonces voy a abrir el RSLogix. Este era mi código. Pero para aclarar, en esta ayudantía no voy a describir, digamos, cómo se aplica el controlador ni nada de eso, pero sí hacerle algunas aclaraciones que tengan en cuenta. Por ejemplo, en la rutina principal, recordar que en la ayudantía 9 trata de hacer una explicación a grandes rasgos de lo que es una señal PRBS, cuál es su necesidad, de por qué tenemos que implementarla, ya que en simples palabras, para poder aplicar este controlador necesitamos una determinada excitación del sistema que cumpla ciertas características para que no se haya, digamos, por así decir, un acoplamiento en el error del sistema. Me refiero error a la diferencia entre el set point y la variable de proceso y el error que se puede ir produciendo debido a la naturaleza del sistema, el ruido como tal. Entonces, por eso van a tener que implementar primero un add-on, que eso es lo que vimos antes, un add-on, un texto estructurado como le acomode. Yo diría add-on porque así lo pueden replicar más directamente en los otros lazos. Y por lo menos esta fue el acercamiento que yo hice, que creo que mencioné también en su momento, que en este caso para poder pararlo entre medio le agregué esta función, que es para poder hacer una comparación entre el switch PRBS y una variable inicio. Pero eso de nuevo no le tiene que dar tanta importancia porque según cómo se le ocurre a ustedes, pero sí lo que es importante es que van a tener que tener esto de alguna forma implementado dentro de su main routine, el poder implementar la PRBS, ya sea si es que quieren hacer otra subrutina en donde tengan lo de la PRBS o lo quieran hacer de otra forma, quizás juntar lo de la PRBS, aunque yo encuentro mejor dejarlo separado porque así dejarlo separado del controlador como tal, para que así ustedes puedan, digamos, para alguna otra clase de aplicación o por alguna otra razón poder aplicar una PRBS sin necesidad de que sea específicamente para el controlador, que eso se podría dar.
Y luego aquí tienen el lazo donde normalmente tendrían simplemente el time scheduler y su PID. Y aquí mencionarte que como van a tener, digamos, dos tipos de controladores, ahora desconozco si es que agregaron también algo más extendido para el PID de flujo, como para cambiarlo a modo PI, modo PID, modo P, o simplemente reconocimiento, eso de nuevo criterio de cada uno. Pero sí mencionaros que aquí van a tener que tener una bifurcación en la que separe el controlador Horex, SCAP, termina siendo lo mismo, por lo menos en esta aplicación, y su PID. Lo que les recomendaría, que lo más intuitivo, es simplemente tener un switch. Podrían llamarlo switch Horex, switch PID o switch controlador, que les permita, en este caso, siempre que uno esté activado, el otro va a estar desactivado. Así no tendrían que preocuparse de tener como dos switches independientes, sino que simplemente tienen que tener uno, solo que asegurarse de que... A ver si puedo editar. Para un lado ocupar el examine on, que es este switch, y luego para el otro lado tener el examine off, que es este switch. Que como habíamos visto antes, si colocan, lo ideal en estos casos es simplemente colocar la misma variable, y esto simplemente va a reconocer si esa variable vale 1 o vale 0. En este caso, si vale 1 va a conectar, y en este caso si vale 0 va a conectar. Entonces en este caso sé que como el switch vale 1 se conecta al Horex, como el switch vale 0 no conecta al PID. Que por eso en este caso, debido a que que se activa cuando está 1, lo intuitivo fue darle switch Horex para que se entienda que el 1 es que está activado el Horex. En su caso, porque le podrían colocar switch PID. Entonces lo intuitivo sería que el 1 sea PID y el 0 sea el otro tipo de controlador. Y principalmente ese es el mayor cambio, por lo menos que respecta al código. Ya, por supuesto, se debe implementar la PRBS y luego el controlador como tal, pero eso se les va a aclarar mucho cuando el profe suba el material, debido a que entrega un PDF donde se especifica el porqué del controlador, cómo funciona, cómo hace los cálculos como tal, como digamos la justificación teórica de un paper. Y luego también acompaña un código MATLAB, que como hemos visto también en el laboratorio de aplicación en general, el profe le entrega una guía a través de un código MATLAB. Normalmente lo que uno trata de hacer es traducirlo a texto estructurado, tomando en cuenta que van a tener algunas dificultades, les aviso al tiro, debido a, bueno, lo he mencionado anteriormente, pero en texto estructurado ustedes no pueden hacer operaciones, digamos, multiplicaciones de matrices. Entonces lo que tienen que hacer es hacer la definición antigua de primer elemento de la primera fila, primer elemento de la primera columna, y así ir multiplicando a poco y hacer todo eso en un ciclo for. Simplemente para que lo tomen en cuenta. Igualmente, cuando expliquemos los códigos, ahí les voy a hacer los ejemplos y quizás recordarles cómo se realizaba un for en texto estructurado, debido a que cambia un par de cosas, pero es fácil que a uno se le olvide por falta de costumbre. Y luego lo relacionado con el Factory Talk, que me está dando un problema, entonces no pude cargarlo. Voy a tratar otra vez, pero creo que no quiere cargar. ¡Ay, cargó! Genial. No sé qué le pasó. Operador. Password. No. Perfecto. Sí, creo que había cargado algo mal. Pero... System Users 2. Item System User. Quizás pasa a hacer algo mientras estaba... probablemente. Y lo único... Ignoren todo porque hay unas cosas que cargué mal. Los que sí les quería mostrar era... Ahora. Lo relacionado con los cambios que tendrían que hacer en general. Partiendo por aunque principalmente sería el caso de la pantalla de sintonización, como lo tengan en su caso, el tener
originalmente tendría la sintonización PID, pero la nueva sintonización que tendrían viene siendo el SCAP, que el nuevo controlador que van a aplicar. Entonces tendrían que tener un botón que les permita ya sea cambiar a una nueva pantalla o como lo tengan configurado, que sean pantallas superpuestas y poder cambiar ese tipo de controlador. Y en la pantalla del controlador SCAP, las partes más importantes vienen siendo la PRBS, donde sus tres parámetros son amplitud, tiempo y delta, que eso se explicó en la ayudantía 9. No, si tengo que armar. Y en este caso lo que había agregado, aunque no se va a ver bien, pero era una barra que simplemente te iba mostrando cómo iba avanzando. Y no sé por qué tiene ese problema. Luego, otra, digamos, sección que sería relacionada con el controlador SCAP, que en general tiene tres parámetros importantes, que son el N, que viene siendo, por así decir, el orden del modelo que se utiliza para aproximar el sistema, el T y el sigma, que esos son parámetros digamos, parámetros de sintonización, por así decir, del controlador. Y luego aquí van a tener también el poder cambiar el setpoint, el flow transmitter, el flow valve. Estos eran los botones que mandan como error, que era para el poder cambiar de un tipo de controlador al otro. Y otra cosa que también es importante, el poder tener un botón que les permita acceder a otra pantalla, que les muestre el estado de los parámetros, algunas variables extra que están dentro de la especificación del control, y luego varias variables, que en este caso tenemos los parámetros. Como mencionaba el profesor, el controlador constantemente calcula parámetros, donde tenemos una parte autorregresiva y una parte media móvil, lo que podrían recordar cuando hablábamos del modelo ARMA, donde tenemos una parte autorregresiva y una parte media móvil, que define este tipo de modelo. Luego, otro parámetro que se llama factor de olvido, que en pocas palabras tiene que ver con cuánta, digamos, se va acumulando, digamos que el controlador acumula información, quiere especificar cuánta de esa información quieres ir acumulando, debido a que puedes tener una gran cantidad de información, pero una parte de ella puede que no sea útil, o que sean simplemente resultados basura que realmente no te están aportando el control, o en su caso están dificultando el control, ya sea porque son simplemente a base de disculpa, por el ruido que hay en el sistema, o simplemente los cambios no son lo suficientemente sustanciales como para generar una respuesta útil para el sistema. Y luego el parámetro traza, que es parámetro que sirve principalmente para ver el estado del controlador, si está funcionando bien o si no está funcionando. Un botón para regresar. Voy a ver si es que puedo volver a cargarlo bien para que se puedan ver. Pero principalmente es eso. También los diagramas, si no me equivoco. No, sí lo voy a volver a cargar. No sé por qué me causa tanto error. Quizás no me había conectado bien. Pero en pocas palabras, si es que quisieran, si es que tienen el tiempo, quieren dedicar un poco de tiempo a esto, tomen en cuenta tener en la pantalla de sintonización un botón para poder desplazarse a la sintonización del controlador, la sección PRBS, sección SCAP, sección sobre eso como sección general, el controlador, tener un botón, bueno, aquí no carga, eso mejor lo voy a mostrar después, para poder acceder a los parámetros, gráficas de los parámetros. En este caso, lamentablemente, es un poco complicado eso, en el sentido de que según el orden que se tenga y los parámetros del controlador, van a haber muchos parámetros. Entonces, aquí nosotros colocamos del 1 al 5, pero realmente probablemente pueden haber, no sé, 7, 8, 10, 12. Pero con que se muestren los primeros 5, los primeros 7 debería bastar, porque, por ejemplo, hacerlo dinámico para que muestre la cantidad de parámetros según la cantidad de parámetros reales se podría complicar un poco, y además, como la cantidad va aumentando drásticamente, realmente no sería muy práctico
tener tantos parámetros en la gráfica porque no se podría distinguir bien. Ahora, sobre las variables que se muestran aquí, igualmente va a depender un poco de las especificaciones que dé el profe, porque en algunos casos, por lo menos estaba revisando las especificaciones que nos dio, igualmente pedía como mínimo que hubieran ciertos parámetros que se pudieran ver constantemente. Entonces eso se aclararía más cuando les dé las especificaciones del proyecto. Voy a ir a inicio, ver pantalla. Ah, ya era ese error. Ya, pero más sencillo mostrar. Tenía una copia. Tenía dos. Ah, era sin el borde. No, ese estaba más feo. Ya. Sí, pero ahora sin que se vean los errores, básicamente en el caso de sincronización, la sección PRBS, un botón para iniciar la PRBS, que esto en este caso es cuando ustedes quieren simplemente utilizar la PRBS. Y luego cuando cambian, digamos, de PID a Horex, lo ideal sería, bueno, ahí más adelante lo vamos a ver, pero apenas se aplica el cambio a controlador Horex, que se realice la PRBS en ese momento. En el momento en que, digamos, aquí presiona Stamp PID y lo cambia SCAP, Horex, que momento que se ejecuta la PRBS y con eso se empieza a sintonizar el controlador. Como mostré antes, los parámetros del controlador, que eso se va a ver más adelante. Bueno, y esto principalmente en mi caso era prácticamente igual a como se tenía antes. Y en este caso también mencionar que aquí va a ser más relevante lo del Time Scheduler, que no vamos a ver más adelante, pero debido porque una de las características de este controlador es que para ser más, o sea, uno de los requisitos que tiene, si no me equivoco, era el poder disminuir el tiempo de muestreo como tal. Pero eso no, he repetido muchas cosas, pero va a estar mucho más claro cuando el profesor lo explique, porque así al aire lo más probable es que no quede muy claro. Entonces también quería... Esto es sintonización. Este es un botón que creo. Algo más. La sintonización flujo, el poder pasar de uno a otro. Ah, bueno. Me disculpo un segundo, pero voy a ver si puedo arreglar esto. Quizá no estaba, si estaba conectado. Ok. Voy a dar un intento más. Pero principalmente eso es lo que quería ver. O sea, que tomen en cuenta que van a ver, por supuesto, van a haber que hacer modificaciones a sus pantallas, agregar la opción para poder tener el nuevo tipo de controlador, tomar en cuenta los cambios que tendrían, o sea, lo que tienen que añadir en el RCLogic, que es lo relacionado con la PRBS, y esta bifurcación para poder elegir entre un controlador y el otro. Y luego sería más que nada el realizar los códigos, que eso lo vamos a ver. Yo creo que la próxima ayudantía, simplemente para que tengan todo el tiempo posible, porque diría que de este ramo esto es como lo más pesado, debido a, uno, la extensión del código y segundo, a todos esos cambios que tienen que hacer entre MATLAB y texto estructurado y que quizás que, no sé, copian completamente el código de MATLAB del profe a texto estructurado, pero igualmente no les funciona porque hay que cambiar algunos parámetros
O hay que agregar algunas otras variables que el profe no las tenía explícitas, o quizás las tenía explícitas en otra sección, como podría ser donde hace la gráfica, que por lo menos a mí también me dio hartos problemas en su tiempo. Conexiones globales. Ahora no, manda error. Veamos. Ah, perfecto, pero no mando error. O sí. Ah, ahora me acordé. Porque no tenía cargado esto. Con razón. Quizás mando un error porque cree esto. Ahí sí. Sí, no hay problema. Run. A ver si es que carga. Sí, ahí cargó. Perfecto. No me equivoqué. Contraseña. 7. Ya que más claro. Sintonización. SCAP. Bueno, al menos ahora se ven sin los errores. De revés, SCAP. Esto es lo que no me acordaba bien. Es que también cuando se utiliza la PRBS, cuando se aplica el Horex, el sistema se viene a manual. Entonces, por eso es bueno tener un indicador simplemente para asegurarse de que fueron de automático a manual, debido a que la PRBS realmente lo que va a cambiar es el valor que tiene el accionamiento. Entonces, tiene que estar manual para que nosotros manualmente podamos ir cambiando el accionamiento para que se den esos cambios de forma PRBS. Por ejemplo, si escribo SCAP, quizá no funciona porque como lo tengo configurado. Bueno, para eso, como cambiando de FB, en este caso, por los parámetros que tenía, se va a tardar bastante. Pero esa es la idea. Cuando van a SCAP, se va a ir generando la PRBS y con eso se van a ir calculando los parámetros. Bueno, todo esto es simplemente para que se empiecen a hacer una idea de lo que tienen que ir agregando, para que lo piensen según la configuración que tengan. Quizás hacer algunos cambios extra. En este caso, para que se pueda ver si es que estamos ejecutando un control PID, un SCAP o un P. Si lo tienen también configurado para que reconozca si es P, si es PI, si es PID, si es ID. Bueno, no sé si ID, pero... Y eso más que nada. ¿Alguna duda? Esto no sé por qué se salió. Ahí está. ¿Aló? No, creo que no. Yo Por mi sí, parte. aprovecha. Ale, que no me queda ¿Adelante? claro lo que se tiene que implementar en el Logic. No sé si llegué tarde, yo creo que quizás sea eso. No, La sí. parte de la subrutina de Horex y pusiste un ladder de un booleano es un... ¿Qué fue? Sí. ¿Un addon? Esto fue simplemente un addon que agregué para que, si no me equivoco, era para que se era, por ejemplo, la condición para detenerse, pero que se mantuviera el estado en el que se encuentra. Porque alguna vez me pasaba que si lo detenía, paraba por completamente y luego cuando volvía a llamar la variable se perdían. Pero eso no fue una
decisión que tomé por mi parte. O sea, cuando ustedes vean el código, yo les voy a mostrar la solución a la que llegué, pero probablemente ustedes lleguen a otra solución que quizás sea más efectiva, más directa. Quizás sin necesidad de agregar esto. Porque en general, uno normalmente, como mencioné, parte con el código MATLAB que entrega el profe y ahí tratando de hacer modificación y ver cómo ajustarlo, prácticamente llega a su solución. Pero sí, de alguna se tiene que implementar el código PRBS que vimos en la ayudantía número 9 y que si hubiera la necesidad se puede volver a repasar, no tengo ningún problema. Pero se tiene que implementar para poder generar, básicamente para poder sintonizar el controlador. Y luego el otro cambio como significativo sería en donde tienen el time scheduler y normalmente se conectaría el PID de flujo. Van a tener que generar una bifurcación en las que conecten PID del flujo y en paralelo van a tener el controlador Corex, SCAP. A veces se confunden un poco las definiciones, pero para fines del curso se pueden tomar como homólogos. Y lo ideal es tener un switch que son estos dos que aparecen aquí, que son el examine on y el examine off, y que tengan la misma variable. Recordando que esta clase de switch va a estar, digamos, verde o conectado cuando la variable valga 1 y su contraparte va a estar conectada cuando la variable valga 0. Entonces la gracia de esto es que, por ejemplo, en este caso, viendo que este está desconectado y este está conectado, puedo suponer de que debido a que está conectado al PID de flujo, switch Horex vale 0. Y también el nombre que le dan a la variable, buscar de hacerlo relativamente intuitivo. Digamos en este caso, switch Horex vale 0, entonces PID. Si switch Horex vale 1, entonces probablemente se conecta el Horex. Digamos, si en su caso lo llamaran switch PID, sería intuitivo de que cuando vale 1 estuviera conectado al PID y cuando valiera 0 estuviera conectado al Horex. O digamos lo llaman switch controlador y ustedes deciden si el estado 0 o el estado 1 conecta a qué controlador. Bajo su criterio, más que nada. Para que sea más intuitivo para ustedes, en especial si se van intercambiando, bueno, probablemente se van intercambiando los códigos, entonces para que cuando alguien tiene que hacer un avance les resulte más intuitivo y no tengan que tener que hacerles tantas consultas, que eso les puede agilizar el trabajo. Pero eso más que nada con respecto a RSLogix, principalmente es el cambio. Debido a que la mayoría de cosas ya se implementaron anteriormente para el proyecto 1. Este proyecto es más enfocado en sí, el enfoque del controlador. ¿Por qué hay un proyecto 2 en solo aplicación controlador? Porque es largo, diría tedioso, y igual es súper largo el código. Pero eso en lo que respecta a RSLogix. Ya, perfecto, gracias, Ale. Sí, de nuevo, esto lo he alargado un poco sin querer, pero era solo para que, si es que ya sea necesitan manejar mejor su tiempo y quieren dejar, digamos, en la parte del Factory Talk, tenerlo listo y simplemente después ir agregando los códigos para que sepan más o menos lo que se tiene que hacer. Igualmente, voy a revisar un segundo, pero no sé si el profe subió. Disculpen. Revisar los archivos. Se lo subí yo. Ah, no, pues lo había subido yo, en todo caso. Ya en ese caso también voy a tratar de encontrar si es que puedo. A ver, dame un segundo. Que voy a revisar el grupo de Teams del año pasado. Que no me acuerdo si es que lo subimos a Teams o lo subimos a Infoda. Ah, no, aquí está en proyecto 2. Ya entonces durante la tarde les subo también. Voy a hacer otra carpeta con los videos del año pasado. Simplemente igual como
con el caso del proyecto 1 para que puedan ver los proyectos del año 2020 y puedan hacerse más ideas de cómo se lo relaciona con este proyecto. Y lo dejaríamos hasta aquí, más que nada. Muchas gracias por venir. A no ser que tengan alguna consulta extra. No. ¿Aló? Puta, a mí no se me ocurre qué más preguntar. Yo creo que cuando muestre el profe lo que vamos a hacer, yo me echo la Sí, igual lo entiendo, sí. Igualmente había pensado no hacer ayudantía hoy día, pero pensé que no estaría de más que tengan la información de antemano para que no estén. Porque a veces el profe igual se tarda un poco en entregar la información. Mejor que lo tengan de antemano. Ya, sin más que agregar, espero que les vaya bien. Chao. Chao, Presi, gracias. Chao, vale.